El día de hoy vamos a ver un tutorial sobre el software de simulación Crocodile Clips. ¿Listos? Este es el software que vamos a usar en el área de mecatrónica para la simulación de circuitos electrónicos. ¿Listos? No se preocupen hoy, solo es un tutorial. Yo les avisaré cuando necesitamos el programa. ¿Listos? Hoy es un tutorial para que se vayan familiarizando con él. ¿Listos? Entonces, acá tenemos la interfaz del programa. Tenemos el apartado de archivo, editar, vista, agregar. Y esto es para como para mediciones, sonidos, opciones, ventanas y ayuda. ¿Listos? Pero lo más importante es este apartado gráfico que tenemos acá. Entonces voy a explicar desde el primero. El cocodrilo nos va a permitir borrar elementos que nosotros hayamos agregado al pizarrón. ¿Listos? Esta es el área de pizarrón, toda esta área blanca nos permite eliminar elementos o cambiarlos cuando alguno de ellos se funde. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listos? Tenemos el icono de batería, ¿cierto? El icono de interruptores, el icono de componentes de entrada, componentes pasivos, semiconductores discretos, compuertas lógicas, circuitos integrados, generadores de sonido. Estos son luces, estos son mecanismos rotacionales, mecanismos lineales, estos son voltímetros, esto es para probar y esto es para generar gráficos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo cargamos un símbolo? Nosotros ya vimos la simbología en clases anteriores, ¿listos? Entonces ya debemos estar familiarizados con eso. Entonces, ¿cómo cargar un símbolo? Simplemente, por ejemplo, a cargar un símbolo de batería. Lo selecciono y lo arrastro al pizarrón. ¿Si lo ven ahí? Listos. En este caso, en los símbolos de baterías, ¿cómo cambiamos el voltaje? Seleccionamos donde dice 9 voltios y en la parte de arriba se nos desplegó otro recuadro, si se dan cuenta. Aquí podemos cambiar el voltaje. Por ejemplo, le voy a colocar 1.5 voltios. ¿Listos? Si vieron que aquí ya me lo cambió. Entonces tengo una batería de 1.5 voltios y quiero encender un LED. Vamos a encender un LED rojo a ver qué pasa. Entonces lo arrastro también al pizarrón. Recuerden que hay componentes electrónicos que tienen polaridad. Entre ellos está el diodo, ¿cierto? Tenemos el ánodo, que es esta patica de acá, que es la parte positiva, y el cátodo, que es la parte negativa. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hacemos para unir esos dos elementos en forma de circuito? Simplemente me paro con el puntero en una de las paticas de cualquiera de los elementos y le doy clic y ahí me aparece una cinta. ¿Si se dieron cuenta? Entonces simplemente con el clic el clic izquierdo del mouse lo arrastramos para unir con la otra patica del LED. ¿Listos? Lo mismo hacemos en la parte de abajo. Ahora hagámoslo desde este lado. Lo selecciono. Si vieron que ahí se marcó un icono verde, entonces lo selecciono y lo arrastro hasta unir la otra patica. No se encendió el LED. ¿Por qué? Este tipo de LED rojos funcionan entre 1.8 y 1.9 voltios, ¿cierto? Y le estamos aplicando una tensión de 1.5 voltios, por lo tanto él no va a encender. ¿Listos? En la vida real él los va a encender, pero muy poco. En el caso del programa él no nos va a encender, entonces vamos a colocarle 1.8 a ver si nos enciende. Como vieron, no nos encendió, necesita más voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a mirar si con 1.9 nos enciende. Entonces cambiamos los 1.9 y efectivamente nos encendió. ¿Sí vieron? Entonces, ya tenemos un circuito básico hecho en el software de simulación Crocodile Clips, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le aplico más voltaje a la batería? ¿Ustedes qué creen? Si le aplico 2 voltios, por ejemplo. Vamos a mirar, si le aplicarle 2 voltios, ¿qué pasa? Como se dieron cuenta, el LED se fundió, ¿verdad? O sea que en la vida real hubiéramos perdido un diodo LED, ¿cierto? Por eso la importancia de manejar como primera medida el software de simulación para evitar ese tipo de inconvenientes que cuando manejemos partes electrónicas las fundamos. Por eso aquí vamos a practicar mucho en este programa para que cuando empecemos ya a hacer laboratorios con la protoboard nos evitemos ese tipo de inconvenientes. ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos para recuperar ese LED? Pues no se puede recuperar, ¿verdad? Porque ya se fundió, pero sí lo podemos cambiar. Entonces nos vamos al apartado del cocodrilo, ¿cierto? Lo seleccionamos, lo cliqueamos y nos vamos a donde está el LED. Y él abrió la boquita, ¿sí se dieron cuenta? Entonces, si le damos clic,
Él nos dice que podemos reemplazar el componente destruido. Le damos que sí y lo reemplazamos. Pero ¿qué pasa? Se nos sigue fundiendo, ¿si se dieron cuenta? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el voltaje a la batería. Entonces se lo voy a poner en 1.9 voltios. Listo. Y ahora sí, volvemos a seleccionar el cocodrilo y reemplazamos la parte que ya está variada. Y como se dieron cuenta, el LED encendió, ¿cierto? Con este cocodrilo también podemos hacer otra función, la cual es quitar las conexiones de los circuitos. Si ven que él abre la boquita, si yo coloco acá el cocodrilo y le doy clic, él me borra ese circuito, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer ahora? Voy a colocarle un interruptor. Entonces me voy al apartado de switches o interruptores y lo coloco en el pizarrón, ¿cierto? Ahora tenemos que unir dos líneas de circuito, ¿cierto? La de esta parte y la de esta parte. Vamos a ver cómo unirlas. Entonces, me paro en cualquiera de las puntas. Cuando aparezca ese símbolo, lo arrastro y uní la primera punta. Lo mismo por el otro lado. Y uní la segunda punta. Ya quedó completo el circuito. Y podemos usarlo como un interruptor. Si se dan cuenta, cada vez que oprima aquí en el interruptor, el LED va a prender. ¿Sí ven? Lo puedo apagar y prender. Lo puedo apagar y prender. Listo, ese es un circuito básico, ¿verdad? Ahora quiero utilizar un motor, por ejemplo. Entonces voy a quitar el LED, ¿sí? Al que he eliminado y me voy al apartado de mecanismos rotacionales. En mecanismos rotacionales encontramos motores, que es el primer icono, ¿sí ven? Hay diferentes tipos de motor que ya los vamos a ir viendo. Este es un motor que pues, se puede variar la velocidad dependiendo del voltaje y este es un motor con velocidad constante. Vamos a usar el primer motor. Lo ubicamos acá. Volvemos a unir las paticas como ya les había dicho. Y vamos a ver si el motor funciona o no funciona. El motor funciona, si ven que el símbolo de la M empezó a dar vueltas, quiere decir que el motor está funcionando. ¿Cierto? Aquí encontramos otro tipo de mecanismos. Vamos a mirar todos los iconos a ver qué hay. Que hay diferentes tipos de baterías, ¿cierto? Esta flechita se utiliza para ir al menú anterior. Switches, hay switches, miren, switches, pulsadores, ¿cierto? Un switch conmutable, un switch con doble conmutación. Esto funciona como especie de un relé. Esto es un relé. Nosotros ya habíamos visto relés y este es un relé doble. Este es básicamente un tutorial. Nosotros vamos a ver esto ya en próximas clases y si es el caso yo vuelvo y les envío un tutorial vía internet. ¿Listos? No se preocupen. Acá tenemos un switch flotante, un termistor. Este no lo vamos a usar. Este tampoco. Este es una fotocelda, ¿sí? Un potenciómetro, miren, potenciómetro y estos son similares. ¿Listos? Estos son componentes pasivos, resistencias, resistencias en serie. Acá tenemos inductores, capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos y transformadores. Eso es en el apartado de componentes pasivos. En el apartado de semiconductores discretos están transistores, tiristores, diodos Zener, transistores PNP y los diodos, que estos son los que más vamos a manejar, ¿verdad? En el apartado de compuertas lógicas, aún no hemos visto compuertas lógicas, entonces no le pongamos cuidado a eso. Circuitos integrados, sí, vamos a manejar sobre todo el 555, que lo vimos en ejemplos de la clase anterior, ¿verdad? Y estos son generadores de señales, buzzer, estos son parlantes o bocinas. Ya habíamos visto el apartado de luces, el apartado de motores, ¿verdad? Este apartado, esto es más que todo para manejar fuerzas y masas. De pronto lo manejamos en física, poleas, masas, solenoides, torques. De pronto lo manejamos en física. Este es el apartado de ámetros y voltímetros. Este apartado es para el diseño de gráficas junto con ese no lo vamos a manejar. ¿Listos?
Entonces, no es más, creo que es un tutorial muy básico, quiero que se vayan familiarizando con el programa. Y cualquier cosa, si quieren, yo les puedo facilitar el programa para los que tengan acceso, irlo trabajando, y los que no tengan acceso no se afanen, que ya veremos las soluciones al caso. Muchas gracias. Gracias.